Buenas noches. Bien. Tuve que pedir a los chicos de Belia, ahí voy a contestar, que me abrieran la sala. ¿Cómo viene llevando todo? Bien, bastante bien. Está muy bien. A ver, ya que yo como... Ah, qué mal. No les puse la cámara. Bueno, acá me tienen. De mí zafaron el 24 de marzo, pero hoy nos tenía que tocar. Así que hoy vamos a tratar de terminar la bolilla de auxiliares que, bueno, que Bernardo la dio bastante y ya Bernardo empezó con contrato, ¿sí? No sé si quieren que empecemos o que esperemos por lo menos 10 minutos o 5 minutos más. Son 8:20. Empezamos y que se una el resto. Hágame ¿Qué les parece? Por lo ¿Empezamos? general somos 36, 37, no somos más de eso. Por lo general son 36, 37. A ver, vamos a ver cuántos hay conectados. Vamos a ver los participantes. Acá vamos 27. No tengo a nadie en la sala. Ah, no sé si me dejaron como... A ver, me dejaron como... compartir pantalla, participantes, chat. No tengo sala de espera acá. Acabo de descubrir que hay un botón que dice en vivo YouTube. La verdad, yo no soy muy amante de la tecnología, pero espero que no poner eso de en vivo en YouTube porque me agarra mucho nervio. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Así podemos no llegar muy tarde a descansar, que estamos al final del día. A mí me gusta compartir pantalla siempre de los temas que voy hablando. Entonces, ustedes me digan, ¿se ve bien? Sí, doctora, se ve. Bueno, perfecto. Se ve. Vamos a hacer una cosa. Me encanta que me acompañen con la cámara. Así que les agradezco y los que tengan cámara también, porque es una manera de tenerlos cerca. Y avísenme si hay alguno que queda en sala, porque mi computadora es un tanto viejita y entre que va a reaccionar o no, si tengo en sala de espera a alguien, capaz que lo dejo esperando, por ¿sí? A ver si me activa la presentación, pero bueno, es un poquito lo que están viendo acá. Ahí está, ahora estoy. Bueno, vamos a ver un poco el tema de auxiliares para terminar el tema más que nada. ¿Sí? Ustedes vieron que los auxiliares de comercio venían desde el Código de Comercio. Allá. Porque en toda actividad comercial se necesita auxiliares. ¿Quiénes son aquellos que facilitan, en este caso, las operaciones mercantiles? Con el Código de Comercio, con el Código de Vélez, los auxiliares estaban regulados en el artículo 87. Estaban enumerados, acá lo pueden ver,
Sin embargo, esta enunciación era limitada. Con el tiempo, con el correr del tiempo, se fue complementando con leyes más especiales. Pero con el Código Civil y Comercial ya no se refiere específicamente dentro de las novedades en materia de derecho comercial. Sabemos que se pasa de la figura del comerciante a la del empresario o empresario, del acto de comercio a la actividad económica organizada, y el eje del derecho comercial es la empresa. Y otra novedad en materia de auxiliares de comercio, que ya lo deben haber visto con Bernardo, pero esto es un repasito, no se regulan, no se habla de auxiliares de comercio, sino que se los va, hay cierta regulación en el Código Civil y Comercial, y se complementa con leyes autónomas. Por ende, estos auxiliares o intermediarios pueden ser autónomos, subordinados, de comercio interior o de comercio exterior. Yo les hice este grafiquito como para tenerlo de resumen, porque pueden encontrar dentro del Código Civil y Comercial estos 10 que les detallé: agentes de comercio, corredores, concesionarios, distribuidores, freelancers. Y fuera del Código Civil y Comercial, con regulación específica, van a encontrar los martilleros y corredores, los despachantes de aduana, los agentes del mercado de capitales, etc. Sí, Graciela. El Power siempre lo subo. Graciela Funes me pregunta si voy a subir el Power. El Power siempre se lo subo, si no se los mando por Telegram. ¿Sí? Ustedes vieron bastantes auxiliares de comercio, y yo creo que con nosotros nos queda empezar por este lado, por los agentes aseguradores. Que un poco, yo creo que dentro de los auxiliares a nivel general es donde tienen el fuerte más grande de lo que conocen más. ¿Por qué? Porque cualquiera estuvo en relación con un productor de seguros, no así con un agente institutorio, y espero que no muchos con un liquidador de siniestros y averías. Yo les puse unos conceptos acá. El productor de seguros, el agente institutorio y el liquidador de siniestros y averías son auxiliares en este mundo del seguro. La diferencia fundamental entre el productor de seguro y el agente institutorio es que el agente institutorio actúa con mandato, el productor no. Y sobre todo, el agente institutorio ejerce actos jurídicos, y en principio el productor de seguros materiales. Ahora bien, si nosotros hablamos de auxiliares en materia de seguros, tenemos que remitirnos a la ley 17.418 y a la ley 22.400. La primera regula en materia de auxiliares, nos regula en los artículos 53 a 55. Que ya me adelanto a decirles, el artículo 53 está más enfocado en la mirada del productor de seguros, y el 54 y 55 en la mirada del agente institutorio. Ahora van a ver por qué. Acá, como lo ven, yo les puse que el productor de seguros es un profesional encargado de brindar asesoramiento en cuanto a la cobertura de seguro, que mejor se adapte para proteger sus bienes, su vida, su familia o empresa. De este modo acerca a las aseguradoras con posibles asegurables y potenciales asegurados. O sea, media entre las partes para la concertación del acto de comercio. Este productor tiene una regulación propia que está en la ley 22.400. Por su parte, el agente institutorio, yo se les puse un concepto, es un mandatario o representante de la compañía de seguros, que algunos doctrinarios como Stiglitz dicen que el agente institutorio es un mandatario comercial. Y sin ir más lejos, hay un fallo de la Cámara Comercial, Sala A, de Capital Federal, que se llama Ruiz con la Defensa, Compañía de Seguros, que hablando
refiriéndose al agente escritorio, lo nombra como representante comercial, a quien el asegurador faculta expresamente para realizar actos jurídicos, en su nombre y representación. En definitiva, el agente escritorio es la cara de la compañía de seguros, es su representante. Por ende, actúa en nombre y por cuenta ajena. El productor de seguros actúa en nombre y por cuenta propia. Hoy ya vienen bastante aceitados con el tema de los auxiliares. Esa división les tiene que servir también para otro tipo de auxiliares que ya han visto gobernar. Sigo. Nos queda un tercer protagonista, que es el liquidador de siniestros y averías. ¿Qué protagonismo tiene esta persona o este auxiliar, este intermediario? Viene a jugar un papel importante en cuanto ocurre un siniestro. Ha ocurrido un accidente de tránsito, ha ocurrido, por ejemplo, el incendio de Torres y Liva, que fue hace relativamente poco. La compañía que aseguraba tanto el edificio como el contenido del edificio del incendio de Torres y Liva, necesita saber la real ocurrencia del hecho y la extensión del daño. ¿Por qué es esto? Para poder saber qué tipo de obligación de indemnidad va a tener para con su asegurado. O, en su caso, con terceros. Esta es una terminología que es medio compleja, pero les voy a decir. Me detengo un minuto para explicarles un poquito, porque también lo vamos a ver en la segunda parte cuando enfoquemos en seguros. El principio general en materia de seguros se denomina principio de indemnidad. ¿En qué consiste ese principio de indemnidad del artículo 109 de 17.418? En que la compañía aseguradora tiene la obligación de mantener indemne al asegurado por cuanto éste deba a un tercero, en virtud de su responsabilidad civil. Adelantándoles más concretamente, la compañía aseguradora que tiene un vínculo contractual, un contrato de seguro vigente con su asegurado, tiene la obligación, dentro de los límites establecidos en ese contrato, de responder por el daño que su asegurado pudiera causar a un tercero, para así evitar que el asegurado tenga que efectuar el gasto por él propio. ¿Me entienden? La indemnidad es la protección del patrimonio del asegurado. ¿Sí? Para eso, ¿qué hace la compañía cuando se va a suscribir una póliza? Tiene que saber el estado real del riesgo. El estado real del riesgo, volvamos al incendio a Torres y Liva, para saber el estado real del riesgo, si yo quiero asegurar el edificio de Torres y Liva y el contenido del edificio, yo tengo que tener un detalle, tanto del edificio como del contenido que está dentro del edificio y que pretende ser asegurado. Detalle del edificio. Si linda con alguna medianera riesgosa, si tiene medidas de seguridad, si tiene medidas contra incendio, a ver, si tiene cualquier tipo de medida de seguridad o no, porque eso puede darle un estado distinto, más o menos riesgoso del edificio. Y del contenido, qué contenido hay, qué valor tiene, si está tasado, ¿sí? Todo esto al momento de iniciar la contratación de ese seguro. Para esa intervención tenemos un intermediario. Por lo general es un empleado de la compañía. Ahora, ocurrido el incendio, está el protagonismo del liquidador de siniestros y averías. ¿Qué va a hacer el liquidador? Va a ir al lugar del hecho, va a verificar la real ocurrencia del siniestro, que el incendio efectivamente ocurrió, y la extensión del daño. ¿Cuál es el daño real? ¿Sí?
es un profesional intermediario, por lo general actúa por cuenta propia, cobra una comisión por esa tarea, u honorarios, y está designado casi en su totalidad por la aseguradora. ¿Bien? A ver. Les dije que mi computadora era medio viejita. Volviendo al tema de la normativa, acá les dejo. Fíjense que el artículo 53, que yo les dije que en principio refiere más al productor, dice que el productor o agente de seguro, cualquiera sea su vinculación con el asegurador, autorizado por este para la mediación, solo está facultado con respecto a las operaciones en las cuales interviene, y ahí freno. Cualquiera sea su vinculación con el asegurador. ¿Por qué? Porque situémonos que la ley es de 1967 y existían relaciones de dependencia, la relación laboral o el vínculo jurídico podía llegar a ser así. Autorizado por este para la mediación, o sea, para mediar, para acercar a las partes, no para concretarlo. ¿Sí? Solo está facultado respecto de las operaciones en las cuales interviene para recibir propuestas de celebración y modificación de contratos de seguro, entregar los instrumentos emitidos por el asegurador, las pólizas, referentes a contratos o sus prórrogas, aceptar el pago de la prima si se halla en posesión del recibo del asegurador. Artículo siguiente es el que se refiere al agente institutorio. A ver. Me sonó Telegram y yo no estoy muy acostumbrada a usarlo, pero quería ver que ninguno de ustedes se esté quedando afuera. Bueno, artículo 54. En el artículo 54 refiere que cuando el asegurador designa un representante o agente con facultades para actuar en su nombre, ya ahí se aplican las reglas del mandato. La facultad para celebrar seguros se autoriza también para pactar modificaciones o prórrogas, para recibir notificaciones y formular declaraciones de rescisión, salvo limitación expresa. Si el representante o agente de seguros es designado por un determinado distrito o zona, sus facultades se limitan a negocios o actos jurídicos que se refieran a contratos de seguro respecto de cosas que se hallen en el distrito o la zona con las personas que tengan su residencia habitual. Y otra vez, en los casos del artículo anterior, o sea, en el caso del agente institutorio, el conocimiento del representante o agente equivale al del asegurador con referencia a los seguros que está autorizado a celebrar. Claramente, el 54 y el 55, como les dije, refiere a la figura del agente institutorio, donde aplican las reglas del mandato, donde todos los actos jurídicos que hace el agente se imputan las consecuencias de dichos actos a la compañía que representa. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Porque también les mencioné, el productor de seguros tiene su regulación propia, que está dada por la 22.400. Y dentro de lo que es la regulación del productor, tenemos el artículo 10, que es el artículo para mí base y más importante, porque es el que establece no estos incisos, sino muchísimos incisos, no sé si nos llega hasta la L, en cuanto a las funciones y deberes que tiene que tener un productor. Diciendo, en el caso, ya sea productor asesor directo o la organización. Productor asesor directo u organización, ¿por qué les digo esto? Porque la ley permite que el productor actúe de manera personal, como productor asesor directo, como también así se permite que en no menos de 4 productores asesores directos se formen, o sea, conformen lo que es una sociedad, o un broker, que es lo más conocido por ustedes. Pero eso ya lo vamos a ver en la otra parte, entonces no me quiero detener ahí. Como les decía, el artículo 10, que para mí es fundamental, porque establece las funciones y deberes y lo divide, o lo distingue del asesor del agente institutorio,
establece, por ejemplo, que el productor asesor directo tiene que gestionar operaciones de seguros, informar a la entidad aseguradora acerca de las condiciones en que se encuentra el riesgo y asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura. ¿Qué es esto? Verificar el estado real del riesgo para poder emitir una póliza acorde. Ejemplo, no es lo mismo una póliza de combinado familiar en mi casa, si yo en la esquina tengo un terreno baldío, que si yo en la esquina tengo un domicilio particular, o si tengo en la esquina, medianero conmigo un edificio, ¿sí? Los riesgos a los que está expuesto a mi vivienda, teniendo medianera un baldío, una casa o un edificio, son completamente diferentes. Entonces, la compañía de seguros tiene que estar informada del estado real del riesgo. ¿Y quién tiene ese deber? El productor. Y al revés, como el productor media, es el productor quien tiene el deber de información para con el asegurado sobre cuál es la cobertura más adecuada. ¿Y por qué me detengo acá? Porque no siempre ocurre. Siempre se ofrece a partir de primas, de cuánto voy a pagar, y no de la cobertura más adecuada. Pero bueno, es algo con lo que renegamos y van a renegar ustedes en el futuro. Otro ejemplo que da este artículo 10, dice que dentro de las funciones y deberes tiene que ilustrar al asegurado o interesado de forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión, y verificar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo. En definitiva, les voy a nombrar algo que es más conocido por ustedes, el deber de información que está estipulado en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya tenía una antigüedad dentro del inciso D del artículo 10 de la 22.400. Ese deber de información lo tiene el productor en el inciso D. El productor tiene que agarrar la póliza cuando llega y leérsela adecuadamente al asegurado, informándole los alcances de cobertura y verificando cuáles son las condiciones en las que el asegurado quiso cubrir el riesgo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Redo? Bueno. Gracias, Diana. Finalmente, otro de los deberes que tiene es asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas y obligaciones, en particular con los siniestros. ¿Por qué? Porque todos en algún momento chocamos y el asegurado tenemos miedos y tenemos inseguridades. Yo también, y hace 20 años que me dedico a seguros. Sin embargo, la levantada de teléfono al productor y decir qué hago, ese asesoramiento es el que el productor lo tiene que brindar en ese momento, durante la vigencia del contrato. Si entran a robar al domicilio, qué se hace si se toma fotografías, si se puede mover lo que se rompió del lugar, qué hacemos con la computadora que se robaron y que yo ya no me acuerdo dónde está la factura porque la viejita. Entonces, ¿cómo hago para acreditar? Es el productor de seguros el que me tiene que decir, bueno, buscar fotografías donde pueda constar la computadora, de manera tal que se pueda acreditar la preexistencia de la computadora que existía dentro de tu casa. ¿Bien? Fíjese, los artículos que siguen dicen que el cumplimiento de la función del productor no implica subordinación jurídica o relación de dependencia. Diferencia fundamental con el agente institorio. El 12 nos dice que el productor está obligado a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y principios técnicos aplicables a la operación en la cual interviene y actuar con diligencia y buena fe. Y finalmente, el 13, refiriéndose al incumplimiento de las funciones, que se los hará pasible frente a un productor que no cumple de las sanciones previstas en el artículo 59 de la 20.091, pudiendo disponerse la cancelación en el registro. Fíjense qué regulación más floribunda, diríamos, para divertirnos un rato a la noche,
tienen los productores de seguros, que su función, su creación, su habilitación, está toda regulada, funciones, deberes, prohibiciones, por la 22.400, y ante caso de alguna sanción que pueda ser pasible cualquier productor, existe en los artículos 59 y siguientes un proceso disciplinario de carácter administrativo en la 20.021, como les dije, que regula cuáles serían los pasos o qué tipo de sanciones pueden tener y cuáles serían los pasos procedimentales para llegar a ese tipo de sanciones, que termina resolviendo por acto jurídico la Superintendencia de Seguros de la Nación. Quería ver si me faltaba algo. No. Ah, y por último, nada, que por el artículo 5 de la 22.400, el productor de seguros cobra comisión. El agente institutorio, no. El agente institutorio, la regulación que van a encontrar también está dada en la resolución de superintendencia 38.052. Y les tiro una nota de color del agente institutorio. ¿Alguna vez tuvo una póliza de seguros en la mano? Ah, no, perdón. Me retracto, no tiene nada que ver con el agente institutorio. Les tiro una nota de color de seguro, para cambiar. Vieron que las vigencias de las pólizas de seguros empiezan a las 12 horas del día tal hasta las 12 horas del día tal. ¿Saben por qué? Porque históricamente las compañías aseguradoras abrían a las 12 del mediodía. Y bueno, comentario colorido. Vamos a pasar a otro auxiliar. ¿Quiénes son los agentes de cambio? Los agentes de cambio los van a encontrar la regulación para poder estudiarlo bien, sobre todo la normativa del Banco Central, ¿sí? Que es la autoridad de aplicación. Son aquellas personas jurídicas que intervienen con carácter notarial en todo cuanto se refiere a la contratación de efectos públicos y valores industriales o comerciales. En definitiva, intervienen en negociaciones y transferencias de valores públicos cotizables en bolsa o en todas otras operaciones y contratos de bolsa. ¿Por qué les puse también la ley 19.359? Porque si bien, o sea, uno va a estudiar agentes de cambio, lo tiene que estudiar a partir de la normativa del Banco Central, que es la que los regula, pero frente a incumplimientos o sanciones, resulta de aplicación la ley 19.359 en materia de derecho penal cambiario. ¿Sí? Mucho más de eso, vayan ahí que lo van a encontrar con más seguridad. Nos vamos acá, que es más divertido. Viajantes de comercio. El viajante de comercio, para estudiarlos, tienen que ser la ley 14.546. ¿Qué es un viajante de comercio? Es un trabajador dependiente que hace de su actividad habitual y principal concertar negocios relativos al comercio o industria de sus empleadores, sean estos exclusivos o no, visitando fuera del establecimiento a potenciales compradores y recibiendo como contraprestación por parte del empleador el pago de una remuneración que se integra con comisiones. Todo este concepto nos permite desmembrar las características. Estamos hablando de un auxiliar de comercio, que no es autónomo, porque es dependiente. No asume riesgos propios, o sea, las consecuencias de sus actos son imputables directamente al empresario empleador, que es quien lo manda a mediar entre los diferentes posibles compradores para la concertación de actos jurídicos. Tiene que hacer de su actividad habitual y principal como medio de subsistencia. ¿En qué consiste esa actividad? En concertar negocios relativos al comercio industrial de sus empleadores. O sea, otra vez más, estamos frente a un auxiliar que media entre partes. Entre esta vez un vendedor y un comprador. La prestación es personal y fuera del establecimiento comercial o industrial. O
O sea, es el viajante el que te toca la puerta y el que te ofrece el producto. Otra de las características que tiene este personaje como auxiliar de comercio es la exclusividad y la concurrencia desleal. ¿Por qué? Porque el trabajador puede representar a uno o más viajantes, a uno o más empleadores en un determinado ámbito de actuación, salvo que se celebre un pacto de exclusividad con un solo empleador, obligándose a representarlo únicamente a él. Y también una nota característica de este tipo de auxiliares está dado en la concurrencia desleal, donde el viajante de comercio no puede representar a varios empleadores en la misma zona ofreciendo productos similares o de idéntica calidad, porque eso sería, se configura ahí la concurrencia desleal. Características siguientes de estos viajantes. Los viajantes pueden tener una lista de clientes, como pueden tener una zona territorial determinada. Entonces su actuación se puede dar o por un espacio geográfico o por una lista de clientes. Ahora bien, vamos a dar un poquito la ley, que dice que quedan comprendidos en la presente ley los viajantes, exclusivos o no, por eso pueden tener varios empleadores, que haciendo de esa su actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados mediante una remuneración. El viajante, salvo convenio escrito en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de varios comerciantes o industriales, siempre que los mismos no comprendan mercaderías de idéntica calidad o características. Ay, ahí se me fue, que cuando me tengo en el Zoom me voy para arriba. Ahí, ah. En este caso, hay relación de dependencia y hay subordinación, porque los actos jurídicos del viajante de comercio, los efectos del acto jurídico o las consecuencias del acto jurídico que realiza, se le imputan de manera directa al empleador que sea, en este caso, quien vende el producto. Y dice el artículo 2 que se entenderá que existe relación de dependencia con su o sus empleadores cuando se acredita alguno de los siguientes requisitos: que venda a nombre o por cuenta de su o sus representados empleadores, que venda a los precios y condiciones de venta fijados por las casas que representa, que perciba como retribución sueldo, viático, comisión o cualquier otro tipo de remuneración, que desempeñe habitual y personalmente su actividad viajante, que realice su prestación de servicios dentro de zona o radio determinado o de posible determinación, y que el riesgo de las operaciones esté a cargo del empleador. ¿Se les ocurre un viajante de comercio? No sé, los que te ofrecen productos de Mary Kay, por ejemplo, ¿viste? O perfumes, no. Voy a hacer un comentario que quizás tenga un tinte más feminista, pero los productos de Natura, de Tupper, que uno cuando va a comprar a los que venden Tupper, les dan el grito y los precios son siempre los mismos. Vieron que los tenemos todos los días, lo que pasa es que cuando los tenemos que estudiar no resultan familiares. Pero tranquilamente pueden ser viajantes de comercio los que venden Tupper, que Tupperware les da una comisión por lo que venden en determinadas zonas geográficas. ¿Sí? Ok. Y hablando de comisión, nos vamos a la remuneración. A ver si me deja. Ahora sí. Me tuve que ir
de la presentación porque el artículo 2 me lo tapaba el ángulo de arriba del compartir pantalla del Zoom. La remuneración. ¿Cobra? Profesora, Sí, ¿qué cobra una disculpe, comisión? pero Sí, la gente que vende tupper no recibe no tiene ninguna relación de dependencia con la empresa, ¿o sí? bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Es buen aporte el de Graciela. Si quieren el miércoles que viene, con Bernardo, yo le cuento a Bernardo, y para el miércoles que viene, si alguno se anima a ver en dónde encuadraría un agente de tupper, o por si se animan este miércoles también, si hoy se animan a pensar el que vende tupper, el que vende Natura, Essen, si se les ocurre a dónde encuadrarían, son auxiliares de comercio. Está bueno para practicar y tener bien ayudados los conceptos. Miren, hasta yo me puedo equivocar. No tengo alguien en el chat que me escribió. Puede ser. Julián dice, a ver si serían consignatarios. Habilitate el micrófono, Julián. Explícanos por qué, a ver. Sí, porque vende cosas muebles para el consignante. Es un auxiliar, un intermediario. Podría ser, lo pienso por ahí. Sí. No está mal. Bueno, lo bueno es que los hice pensar un rato. Si a alguien se le ocurre otra cosa, me avisan. Bueno, en este caso, el viajante de comercio también cobra su comisión. La comisión o la remuneración del viajante de comercio lo van a tener regulada en los artículos 5 a 8 de la ley. Acuérdense de la 14.546. Y la misma establece que la base siempre va a ser un porcentaje sobre la nota de venta, sobre el pedido, etc. Ahora, artículos 6, 7 y 8 van a establecer diferentes situaciones fácticas que se puedan presentar. ¿Qué pasa? El 6 nos dice que si la operación no fuese concertada por medio del viajante, este tendrá derecho a la comisión siempre que se trate de una operación con un cliente de la zona, atribuida al viajante y durante el tiempo de su desempeño, o con un cliente de la nómina a su cargo. Y en ambos casos, haya o no concertado operaciones anteriores con ese cliente por intermedio del mismo viajante. En definitiva, si la operación se efectuó, no fue concertada por el viajante, pero sí por un cliente que estaba dentro del listado de él o dentro de la zona asignada durante el contrato vigente que el viajante tenía con el empresario, el viajante cobra comisión. Esta comisión está integrada también, no solo por el porcentaje mínimo sobre la... Ay, se me tiró la computadora. Esta comisión está integrada no solo por el porcentaje sobre la nota de venta, sobre el pedido, sino que además se integra con viáticos, gastos de movilidad, con hospedaje, con comida y con compensaciones por gastos de vehículo, que es lo que establece el artículo 7. Y en el artículo 8, la ley establece que los agentes de comercio solamente cobrarán comisión sobre la venta. No. Los agentes de comercio también pueden efectuar a pedido del empleador gestiones de cobranza. Y para eso van a poder cobrar no solo comisión por la venta, sino comisión por las gestiones de cobranza que efectúen. ¿Sí?
Y dice así: los viajantes que al margen de su función específica realizan subsidiariamente la tarea de cobranza a la clientela de su zona, percibirán de su o sus empleadores una comisión a porcentaje convenida que integrará la remuneración de aquel. Bajo ningún concepto podrá exigirse al viajante que realice exclusivamente tareas de cobranza u otras ajenas a su función específica. Los comerciantes o industriales no podrán exigir a sus viajantes la venta de ninguna clase de artículos por los que no se perciba comisión. En el caso de incorporar otros nuevos, abonarán como mínimo el mismo porcentaje de comisión que los que abonan sobre artículos similares. Este artículo tiene muchas partes que establecen y regulan en materia del viajante de comercio. En primer lugar, vamos a desmembrarlo. Los viajantes que al margen de su función realizan la tarea de cobranza percibirán de sus empleadores una comisión a porcentaje convenida que integrará la remuneración de aquel. O sea, cobran comisión por su tarea y por la cobranza que hagan. Pero el viajante no se le tiene permitido por ley al viajante de comercio simplemente efectuar gestiones de cobranza. Por eso dice: bajo ningún concepto podrá exigirse al viajante que realice exclusivamente tareas de cobranza u otras ajenas a su función específica. ¿Por qué? Porque la función específica del viajante de comercio es la que establece el artículo 1. Entonces, la esencia y la naturaleza jurídica del viajante de comercio no es de manera exclusiva gestionar cobranzas. ¿Bien? Sigue que los comerciantes o industriales claramente no podrán exigir a sus viajantes la venta de ninguna clase de artículos por los que no se perciba comisión. Y en el caso de incorporar otros nuevos, tienen que abonar como mínimo el porcentual de comisión que se abona sobre artículos similares. Perdón. Entró mi familia y se me distorsionó un poquito el sonido de fondo. Les pido disculpas si escucharon todo eso. Finalmente, una característica particular del viajante de comercio está dado por la indemnización por clientela. La indemnización por clientela, los viajantes de comercio no cobran indemnización por despido como si fueran un empleado al cual se le aplique la ley de contrato de trabajo, sino para el viajante de comercio está establecida la indemnización por clientela. Siempre y cuando el contrato que los una, perdón, tengo algo en el chat. Ah, mira, perdón. Estefanía dice que como ejemplo da vendedores de viajes egresados, vendedores de agua que también están a cargo de su mantenimiento. Ah, los viajantes de comercio. Interesante. Buen ejemplo. ¿Cuándo cobra un viajante de comercio la indemnización por clientela? Y dice el artículo 14, en el caso de disolución del contrato individual o de trabajo, una vez transcurrido un año de vigencia del mismo, todo viajante tendrá derecho a la indemnización por clientela, cuyo monto estará representado por el 25% de lo que le hubiera correspondido en caso de despido intempestivo o injustificado. Esta indemnización que percibirá el viajante o sus causavientes, cualquiera sea el motivo determinante de la disolución del contrato, no excluye las que le puedan corresponder de acuerdo a los artículos 154 y 160 del Código Comercio por los casos así previstos. En definitiva, la indemnización por clientela consiste en el 25% de lo que le hubiera correspondido en caso de despido intempestivo o injustificado de un trabajador común, siempre que al momento de la disolución del contrato que lo vinculaba al empresario, ese contrato hubiera tenido como mínimo una vigencia de un año. ¿Sí? Es un derecho que tiene el viajante de comercio por sí, que no tienen otros auxiliares de comercio.
importante. Sigo con la última, con el último auxiliar. Avanzamos con el último auxiliar. Ahí estamos. Barraqueros o encargados de casas de depósito. Y la ley 9643 de guardians. Dentro de los auxiliares tenemos al barraquero o al guarrantero. El barraquero es el dueño o administrador de una barraca o almacén guarrantero. Ahora, ¿qué es una barraca? Un almacén de depósito de granos y frutos del país destinados al tráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que les puse ahí con el almacén guarrantero. Que este último es un almacén de depósito de mercaderías fungibles autorizados por el Poder Ejecutivo para emitir warrants o certificados de depósito. Concretamente, el guarrantero, que puede ser un particular, puede ser el Estado o organismos autárquicos como la aduana, que es lo que más conocen, puede ser depositario de mercaderías fungibles y al dueño de esa mercadería le otorga un certificado de depósito o warrant. Ahora, el dueño de esa mercadería, ese certificado de depósito o warrant, lo puede vender o lo puede permutar o puede ejercer actos jurídicos sobre ese certificado porque hace a las veces de la mercadería que está depositada ahí, tanto en la barraca o en el warrant. ¿Sí? O en el guarrantero, perdón. Y la posesión de ese certificado es la que permite poder retirar esa mercadería. Mientras tanto, este auxiliar de comercio lo que hace es ser depositario de esa mercadería. Tiene la obligación de llevar libros, tiene que recibir, que guardar y conservar la mercadería que se le deposita de manera habitual. Tiene, como les dije, que llevar libros, que documentar con exactitud todos esos bienes que tienen custodia, y el depositante, o en su caso la persona que tenga en su poder el certificado, va a poder pedir la inspección de la mercadería durante el tiempo de depósito e incluso va a poder controlar que los bienes recibidos coincidan con los bienes depositados. Y todo eso se dará en un contraste entre la obligación del barraquero o guarrantero de llevar libros y de detallar como empresario con exactitud la mercadería depositada y el certificado con el contenido de la descripción de los bienes que va a tener en posesión quien tenga posesión del certificado o warrant. ¿Sí? Estos auxiliares también, esto no me lo bajé, pero no sé si alguno tiene el Código Civil y Comercial, si no se los cito para que lo tengan de apunte y después cuando lo vayan a estudiar lo tengan como referencia. Los artículos 1376 y 77 son los que están regulados, están relacionados con este auxiliar. En 1376 se establece un factor de atribución objetivo y habla del valor de reposición de la mercadería. Si me aguardan un segundo voy a buscarlo. Y en 1377 detalla un poco lo que yo les comentaba. 1376. Menos mal que está la tecnología. Estoy con Zoom con ustedes, con un PowerPoint y con mi celular en la mano. En 1376 dice que los propietarios de casas de depósito son responsables de la conservación de las cosas allí depositadas, excepto que prueben que la pérdida, disminución o la avería ha derivado de la naturaleza de dichas cosas, de vicio propio de ellas o de los de su embalaje, o de caso fortuito externo a su actividad. Acá determina la responsabilidad objetiva
de el empresario depositante, el auxiliar de comercio, el guarrantero o barraquero. Y dice que la tasación de los daños se hace por peritos arbitradores. Y en 1377, que se los leía, dice que los propietarios mencionados en el 1376 deben dar recibo por las cosas que les son entregadas para su custodia, en el que se describa su naturaleza, calidad, peso, cantidad o medida, y permitir la inspección de las cosas recibidas en depósito al depositante y a quien éste indique. Con esto, lo que veníamos hablando con Bernardo, estaría cumplida la bolilla 2, enterita. Yo no les quise preparar nada de las 5 todavía, empezar a hablar de ningún contrato, porque me parecía que tenía que tener bien cerrada la 2. Haciendo una especie de repaso, como para tocar y seguir. Acuérdense, a ver, estoy mirando. El comisionista, por ejemplo, que actúa en nombre propio y por cuenta del mandante, y es un mandato sin representación. El agente de comercio, para distinguirlo, el agente de comercio actúa en modo permanente, promueve o celebra contratos mercantiles en nombre y por cuenta del principal. El transportista, a ver, ¿qué les puedo decir? Quiero tratar de ayudarlos para que les cierre bien la bolilla. El corredor. Fíjense que en la página hay una... A ver, voy a dejar de compartir pantalla.